Buenos días, mis hermanos, o buenas noches, depende cuando vayan a ver este tema. Mi nombre es Jacob Adorno, represento a la iglesia de Corozal, vivo en Corozal y estoy hoy comenzando una serie de temas relacionados a los mensajes de las 7 iglesias del Apocalipsis. Este mensaje se va a estar transmitiendo, entiendo, algunos miércoles hasta que finalmente los terminemos. Me gustaría que comencemos con una oración en este momento. Oremos. Señor y Dios nuestro, te pido de manera especial una bendición en esta hora sobre la palabra tuya que vamos a exponer. Que tu Espíritu Santo nos dé el entendimiento necesario para comprenderla y que podamos, mi Dios, atesorarla en nuestro corazón y ponerla en práctica. Te pido una bendición por las personas que me están escuchando, una bendición por cada hermano, cada visita, que tú le des la bendición ahí en sus hogares o donde quiera que estén. Te pedimos perdón por nuestros pecados y hemos elevado esta oración confiando en que ha sido llevada al trono de la gracia. Y en los méritos de Jesús es que te hemos orado. Amén, Señor. Amén. Bueno, mis hermanos, pues vamos a estar hablando acerca de las 7 iglesias del Apocalipsis. Esto es un tema muy interesante porque el tema de las 7 iglesias del Apocalipsis abarca el tiempo desde que Jesús va al cielo y deja a los 12 discípulos con la iglesia ya en formación hasta que Cristo regrese a la iglesia, a la tierra. ¿Qué significa eso? Que aquí vamos a ver todos los periodos de la iglesia, pero en especial vamos a ver nuestro periodo en el cual estamos viviendo. En este tema yo no pretendo explicar lo que es una flor, lo que es una línea, ¿sabes? Estamos hablando del Apocalipsis, pero yo quiero sacarle un mensaje práctico a nuestras vidas, que podamos entender el mensaje aplicado a mi vida actual, porque sí vamos a entender lo que ocurría en aquellos tiempos. Vamos a ver un poco, ¿verdad?, de las situaciones que vivió la iglesia, pero eso es pasado. Ahora, ¿cómo lo aplicamos hoy a nosotros? Eso es realmente en lo que nos vamos a enfocar durante el día de hoy, en este momento. ¿Sabe? Sacar una aplicación real que me pueda dar esperanza, ya que todos los problemas que pasó la iglesia, todas las situaciones que la iglesia vivió en el pasado, básicamente son los mismos problemas que vivimos hoy a escalas mayores o a escalas menores en algún momento, ¿verdad? O de diferentes maneras. Así que ese es el propósito de estos temas. Pueden hacer preguntas. Ustedes se las envían al anciano, a Luis Mota. Y si Dios, ¿verdad?, en su clamor nos da el conocimiento y lo tenemos, vamos a explicarla. Ese es el propósito. Así que pueden hacer preguntas, pueden traer sus inquietudes para poder aclararlas. Quiero comenzar entonces con el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 1. Apocalipsis 2, versículo 1. Y dice así: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Éfeso era una iglesia que existía en los tiempos bíblicos, al igual que las 7 iglesias. Eran 7 iglesias que estaban en Asia. Muchas de estas iglesias pues, pueden ser bastante conocidas porque hay libros que Pablo escribió dirigidos a los hermanos de esta iglesia. Así que de alguna manera nos podemos relacionar con ellas. Y dice que este primer mensaje va a la iglesia de Éfeso. Y entonces Jesús dice: el que tiene las 7 estrellas, o sea, él se está autoproclamando: yo soy el que tengo las 7 estrellas a mi diestra, y el que ando en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Así que Jesús comienza la introducción atribuyéndose 2 atributos. Uno, que tiene 7 estrellas a su diestra y que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Para nosotros entender qué representan las 7 estrellas y los candeleros, pues vamos a ir al capítulo 1, el versículo 20. Capítulo 1, versículo 20. Y dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y las 7 iglesias. Y los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. En otras palabras, cuando Jesús comienza a hablar, le está diciendo que hay 7 estrellas. Pero esas 7 estrellas representan los ángeles de las iglesias. Esos ángeles son los que Dios comisiona para que sean de bendición para nosotros. Esos ángeles son los que Dios tiene designado para traerle un mensaje a cada iglesia. Así que cada vez que llega un predicador a nuestras iglesias, cada vez que el pastor se levanta a predicar,
Es ese ángel que está trayendo un mensaje de parte del cielo, hermano. El ángel está trayendo un mensaje a nosotros cuando va alguien a predicar, cuando damos un estudio bíblico. El ángel está trabajando porque Dios tiene ángeles comisionados a la iglesia. Y la Biblia dice que los 7 candeleros son las 7 iglesias. Entonces me dice el capítulo 2, que es el primer versículo que leímos, el versículo 1, que Jesús anda en medio de los 7 candeleros de oro. En otras palabras, Jesús está dándome la garantía de que Él está en medio de la iglesia. Y quiero hacer aquí un paréntesis. Del libro de Apocalipsis, el capítulo 2 y 3 son los capítulos básicamente del Apocalipsis que están llenos de instrucciones para las iglesias. Los demás capítulos son visiones, eventos que ve Juan en el cielo, eventos que Juan ve en la tierra, bestias, reinos. Y Juan está relatando lo que está viendo, pero aquí Dios está enviando un mensaje a la iglesia. Y en el capítulo ya, el primer mensaje de Jesús es: yo ando en medio de los 7 candeleros, y los 7 candeleros no son otra cosa que la iglesia representada en esta tierra. ¿Y qué significa eso? Que Jesús está en medio de la iglesia. Que representa que Jesús está todo el tiempo, hermano, en medio nuestro. Puede ser que veamos las cosas mal. Puede ver que veamos la iglesia, hermano, que va a la deriva. Podemos pensar, el pastor no es bueno, el anciano no es bueno, el director de obra misionera no es bueno, ¿verdad? Cada uno de nosotros tenemos criterios y a veces unos líderes nos caen bien, otros menos bien, otros mal, ¿verdad? Hay iglesias que inclusive han sacado a pastores de sus iglesias. Hay pastores que a lo mejor se lo han buscado, otros no. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que entendamos, hermano, que Jesús anda en medio de la iglesia. Y el libro de Apocalipsis comienza dándole la seguridad a la iglesia que Jesús va a estar en medio. Que no importa los problemas que atravesemos, no importa las pruebas que vengan, no importan las dificultades. Hermano, no importa que de momento la iglesia se quede con 3 miembros. La Biblia me dice que Jesús está en medio de la iglesia. Y nunca debemos perder esto de vista. Él está en medio de nuestras iglesias. Tenemos que confiar en esto, hermanos. Nunca lo pierdas de vista. Cuando vayas a la iglesia, confía en que Dios está ahí. Yo recuerdo hace muchos años, posiblemente cerca de 30 años, yo entré en un periodo de bastante dejadez. En un momento, fue un descuido, no dejadez, me descuidé. Me enfoqué mucho en los negocios en aquellos tiempos. Dice la Biblia que el amor al dinero, dice la Biblia que los afanes de la vida van a ser un problema en el tiempo final. Y me enfoqué, me descuidé. Pero un miércoles fui a mi iglesia y ese día estaba predicando el pastor Manolo Gómez. No sé si alguna vez fue pastor en Hillside, pero ese siervo de Dios dio un tema ese miércoles, hermano, que me despertó y ya van 30 años y no me he vuelto a dormir. Así que fue tan poderoso el tema de ese día, hermano, que el pastor Gómez dio, hermano, que me ayudó a entender que mi prioridad tenía que ser Jesús. Lo número 1. ¿Y saben por qué eso ocurrió? Porque Jesús anda en medio de los candeleros. Jesús anda en medio de la iglesia. Y Jesús, cuando trae un tema a la iglesia, es para mí. No es para el que está a mi lado. No es para el que está en la parte de atrás. No es para mi esposa. A veces en la iglesia empezamos a dar codo a las esposas o al esposo. Coge lo que está diciendo el pastor. Coge lo que dice el predicador. Pero no, hermano. Los temas de la iglesia son para mí, porque Jesús es el que anda en medio de los candeleros y Él me va a dar a mí lo que yo necesito para mi vida espiritual. Así que Jesús comienza dándome una garantía, hermano, de que Él está en medio de la iglesia y que ahí están los ángeles, hermano, que Él ha comisionado. Por eso es que el capítulo 1 comienza, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. El mensaje, si ustedes miran, va de Jesús al ángel. Y el ángel es entonces el que se encarga de llevar el mensaje a la iglesia. Así que Jesús, los ángeles están pendientes a nuestra iglesia y lo que está ocurriendo en la iglesia. Versículo 2. Yo conozco tus obras, hermano. No nos podemos escapar del escrutinio de Jesús. Jesús es el que conoce nuestras obras. Y puede ser que tú como líder de iglesia, puede ser tú como miembro de iglesia, seas un trabajador incansable. Y puede ser que cuando mires a tu lado, cuando mires a tu derecha, mires a tu izquierda, vea hermanos que no les gusta trabajar, que les gusta calentar una silla los sábados y se van a su casa y no los vuelves a ver. Hay hermanos que, aunque su salud no le permite posiblemente hacer una obra misionera personal, sí hacen otro tipo de obra misionera por teléfono, por las redes sociales,
doblan rodillas para aquellos que están en el field trabajando. Pero hay personas que simplemente no trabajan. Y a veces el que trabaja puede sentir cierta frustración. Esto ocurrió con el hijo pródigo. Cuando el papá le dio la recompensa al hijo pródigo, cuando hizo la celebración porque él vino, el que siempre había hecho las cosas bien, ¿qué pasó? Se molestó. Porque el papá estaba celebrando con el que no había hecho las cosas bien. Así que a veces eso pasa en la iglesia. El que está haciendo las cosas bien a veces se molesta, a veces se inquieta, porque hay otros que no están haciendo el trabajo, pero tranquilo. Dice la Biblia que aquí, yo conozco tus obras. Si tú eres un siervo de Dios, si eres un laico que trabaja para Dios, no te preocupes porque no trabaja. Digo, no, sí debes preocuparte en el sentido que debemos orar por ellos, para que sientan el deseo de trabajar. Pero que eso no te cause problemas. Porque el que conoce nuestras obras es Dios. Porque dice la Biblia que Jesús está en medio de los 7 candeleros. Jesús nos está diciendo, tranquilo, yo conozco tus obras, yo conozco tu trabajo. De hecho, es lo que sigue diciendo. Y tu arduo tu trabajo y paciencia. Hermano, en la iglesia apostólica, esta primera iglesia, que fue la iglesia que Jesús dejó a los discípulos, hermano, era una iglesia que trabajaba incansablemente. Era una iglesia que no cesaba de trabajar. Ellos, dice la Biblia, que de todos los días compartían el pan unos con otros, hermano. Ellos estaban juntos, ellos predicaban en la casa, ellos predicaban en las sinagogas. Ellos no paraban de trabajar, hermano. Todo el tiempo, todos los días, había alguien a quien hablarle. Y la Biblia me dice, yo conozco tu trabajo, yo conozco tus obras. Así que tranquilo, Dios es el que conoce nuestras obras y también conoce nuestra paciencia. Tenemos que entender, hermano, que en este camino hay que ser pacientes. Pero para que nosotros seamos pacientes tiene que ocurrir algo. ¿Y qué tiene que ocurrir? Tienen que venir pruebas, tienen que venir problemas, tienen que venir situaciones. Así que en la iglesia vamos a tener situaciones, vamos a tener problemas. Van a haber hermanos que siempre parece que se están oponiendo a la obra. Eso pasaba en el tiempo apostólico. Siempre van a haber personas que se oponen. Vamos a tener resistencia. Puede ser que tu idea, que es grandiosa en tu mente, cuando la trae a la junta posiblemente no salió. Sé paciente. No era el momento. No era el momento de trabajarlo, hermano. Yo les voy a contar una experiencia. En mi iglesia hace aproximadamente cerca de casi 20 años, bueno, vamos a 17 años, 18, 16 años, tratamos en ese momento de cambiar un poco la adoración de manera muy ordenada y que la música fuera en vivo, con su piano, su guitarra, hermano. Creo que iba a haber un bajo, no creo que iba a haber nada más en ese momento. Y no se pudo. Hubo oposición. Hubieron hermanos que entendían que la música en vivo era un problema. ¿Y saben qué ocurrió? Bueno, pues no se hizo. Ya. Yo era de los que pensaba que eso era bueno para la iglesia. Pero en la iglesia yo siempre me he acostumbrado a pensar en algo y es que la mayoría es quien manda, hermano. Aunque mi idea parezca buena, aunque yo esté convencido de que es lo mejor, que esto a quien manda es la mayoría y yo confío en que el Espíritu Santo utiliza a la mayoría para tomar las decisiones correctas. Así que, hermano, eso no se hizo. Varios años después se volvió a hablar del tema, hermano, y se pudo hacer. ¿Y saben qué? Los que en ese momento anterior se habían opuestos, hermanos, se gozaron de la bendición de poder escuchar una música bonita, ordenada, en orden, como dice la Biblia, dirigida por mentes consagradas a Dios. Hermano, y eso fue una bendición. Pero no era cuando algunos pensábamos, era cuando el Espíritu Santo entendía que era el momento, hermano. Así que tenemos que ser pacientes. La paciencia implica esperar. Eso es lo que es paciencia. Espera. Hay un hermano que tú entiendes que ese hermano no progresa. Tranquilo, ora por él. Vamos a esperar en algún momento, hermano. Él va a ceder a la influencia del Espíritu Santo. Puede ser que sea a través de algo bueno o puede ser que le venga un problema. Pero vamos a caer en tiempo, hermano. Así que tenemos que ser una iglesia paciente. Tenemos que ser una iglesia paciente con las personas que entran nuevas a nuestra iglesia. Yo llevo 30 años en la iglesia, hermano. Y yo no puedo pretender que la persona que se bautizó hace 2 semanas vista como yo, coma como yo, se peine como yo. Que en mi caso, ¿verdad? Yo no te paso trabajo peinándome gracias al COVID. Como no podía ir al barbero, tuve que recurrir a lo que yo veía venir hacía tiempo. Y era pasarme la máquina en la cabeza, hermano, y se acabó. No tengo que ir al barbero. Lo lamento por mi hermano, ¿verdad? Que
que yo le daba, por lo menos con lo que yo le pagaba, a lo mejor compraba algunos galones de leche, pero así es la vida, hermano. Pero lo cierto es que tenemos que ser pacientes. Yo recuerdo cuando yo empecé la iglesia, hermanos, cuando yo comencé, no había quien me hiciera poner medias. Algo tan sencillo como unas medias, yo no me las ponía, hermano. Cuando me ponerme una corbata, hermano, eso era terrible, hermano. Qué paciencia tuvieron que tener los ancianos y el pastor conmigo, hermano. Pero ellos vieron en mí un potencial. Así que ellos dijeron, tienes que subir un viernes. Así, hermano, que yo con mucho sacrificio me puse unas medias ese viernes. Con mucho sacrificio me puse una corbata, pero con el lado fino hacia el frente, no con el grueso este. Me tuve que poner el fino, hermano. Pero ¿saben algo? Los hermanos me apoyaron. Qué bueno que te pusiste una corbata, aunque fue al revés, hermano. Tenemos que ser pacientes. Pero ahora no tengo problema en ponerme una corbata que sea ancha. Ahora no tengo problema en usar medias. ¿Saben por qué? Porque el Espíritu Santo está obrando continuamente en nuestras vidas. Y nosotros tenemos que ser una iglesia paciente, hermano. No sé si estás dando estudios bíblicos. Llevas dándole estudios 6 meses a la persona, 1 año y no reacciona. Tranquilo, va a reaccionar. En algún momento algo va a ocurrir, hermano. Ya en mi iglesia hay hermanos que le dieron estudios bíblicos 5, 6, 7 años antes que decidieran ir a la iglesia. Y la persona dejó de pues, los estudios se acabaron, pero ¿saben algo? La semilla se quedó. 5, 6, 7 años después, esa semilla empezó a brotar y esas personas llegan a la iglesia así. Somos una iglesia paciente. Tenemos que ser pacientes en estos tiempos, hermano. Estamos en un momento complicado. No podemos reunirnos en la iglesia como lo hacíamos antes. No podemos abrazarnos como lo hacíamos antes. No podemos besarnos como lo hacíamos antes, hermano. Hay cosas, ¿verdad?, que han sido diferentes. Pero este es el momento que nos está tocando vivir. Y la primera iglesia tenía que ser paciente. Por tanto, tenemos que ser pacientes nosotros también, hermano. Sigue diciendo, no puedes soportar a los malos. Otra característica de la iglesia primera. Era una iglesia, hermano, donde los hermanos no los... Y ese no soportar no significaba que los botaban, no significaba que los maltrataban. Lo que significa era, hermano, que dentro de sí los hermanos sentían dolor por las personas que hacían las cosas mal, hermano. Una cosa es que tú sientas dolor por los que pecan. Otra cosa es que tú estés claro en lo que es tu deber delante de Dios. Y otra cosa es en que tú juzgues o maltrates a las demás personas. Dice la Biblia que el trigo y la cizaña tienen que permanecer juntos. Pero el trigo no puede estar maltratando a la cizaña. No, hermano. El trigo tiene que tratar de que esa cizaña se convierta en trigo. Porque esa es la obra que el Espíritu Santo quiere hacer en nosotros. Pero lo cierto es que yo no puedo dejarme corromper, hermano. Van a traer cosas a la iglesia. Se supone, según lo que está profetizado, según lo que hemos visto, según la historia, hermano, que entren cosas extrañas a nuestra iglesia. Eso es normal. Eso va a ocurrir. Eso ocurrió en el pasado, hermano. ¿Cuántos movimientos han habido en la iglesia? Ahora mismo el movimiento del Espíritu Santo, de que el Espíritu Santo no es una tercera persona. Eso ha ganado mucha fuerza en nuestra iglesia. Han cerrado iglesias en Puerto Rico completas, hermano. Si no lo sabía, pues sábelo hoy. Han cerrado iglesias completas. Le ponen un candado porque las iglesias se han ido con este pensamiento del Espíritu Santo. Con el asunto de que están guardando la fiesta judía, hermano. Con lo otro, aquello, hermano. Vemos hermanos que están todo el tiempo con una guerra contra los líderes de nuestra iglesia. Todos los líderes son apóstatas, hermano. O son jesuitas. ¿No has escuchado que ahora nuestros líderes de iglesia son jesuitas? Hermano, siempre están ocurriendo cosas. Y está bien que yo como hermano, yo como cristiano, yo no tolere el pecado. Porque eso es lo que no debemos tolerar. Pero tenemos que tener cuidado en cómo vamos a manejar este asunto. Porque la primera iglesia ellos no soportaban los malos, hermano. Pero era una iglesia que crecía. Era una iglesia que la gente se convertía. Así que tenemos que tener cuidado, hermano, porque a veces las iglesias que se ponen muy legalistas, que están todo el tiempo, hermano, con el martillo, son iglesias que no crecen. Y la iglesia apostólica sí crecía, porque había en ellos un amor, había un deseo de que la gente se salvara. Y tenemos que ser cuidadosos. Dice aquí, has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Hermano, pasó. Hace 2000 años ya pasaba, entraban personas a la iglesia. Así que cuando tú veas personas en la iglesia, veas líderes que fallen, tranquilo.
La iglesia no se va a caer. La iglesia, hermano, vamos a seguir adelante. Lo importante es, ¿saben qué? Que tú prediques la verdad. A mí un hermano me decía, mira que en tu iglesia pasa esto. O que en la iglesia pasa esto. Yo le decía, la iglesia general. Esa era la palabra correcta, no era en mi iglesia. Y yo le decía, ¿sabes qué? En mi iglesia no pasa. En mi iglesia se predica la verdad presente. Se predica acerca de los tiempos finales. Se predica acerca del amor de Cristo. Se predica acerca de la justificación por la fe. Se predica acerca de los movimientos proféticos. Se predica de todo. Y el hermano como que se quedaba medio... Yo le decía, si en tu iglesia está así, por lo menos en mi iglesia no, porque los líderes nos encargamos de predicar la palabra. Nos encargamos de darle alimento a la iglesia. Y tú, líder que me estás escuchando, es tu deber alimentar a la iglesia. Porque Jesús dice en Mateo 24, ¿quién es el siervo fiel y prudente? Que le dio alimento a tiempo a mi iglesia. Tenemos que darle alimento a tiempo, hermano. Cuando empezó estos movimientos del Espíritu Santo, que yo vi que en el área norte, donde yo represento, donde yo, ¿verdad?, vivo, vi que empezaron movimientos, personas a estar, hermano. Lo primero que yo hice fue darle a mi iglesia un tema, un seminario acerca del Espíritu Santo. Yo me encargué primero de estudiar todo lo que la Biblia dice del Espíritu Santo. Le di un repaso. Bueno, no un repaso, hermano, porque cuando decimos repaso es porque a veces pensamos que ya lo sabíamos. Yo decidí estudiar desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22, el último versículo, todo lo que la Biblia decía del Espíritu Santo. Todo lo que el Espíritu Profecía decía del Espíritu Santo. Y saben que encontré que sí hay versículos que son complicados y que se prestan para malinterpretaciones. Pero hermano, cuando estudié eso, hermano, mi fe se afirmó. Me afirmé más en lo que yo había creído y en lo que mi iglesia enseña. Y yo le traje eso a mi iglesia, hermano. Y cuando empezaron a levantarse algunas personas aún en mi iglesia que vinieron con ese pensamiento, hermano, no progresó. Porque ya la iglesia se había preparado. Nosotros como líderes tenemos que preparar a la iglesia, hermano. Y lo preparamos no dándole marronazos, sino enseñando la palabra de Dios. En una ocasión, Jesús iba caminando con los discípulos. Y los discípulos, hermanos, decidieron apartarse un poquito de Jesús. Y comenzaron ellos a distribuirse las posiciones en el reino de los cielos. Y ellos comenzaron a decir, pues mira, yo voy a ser el presidente. Y el otro, yo soy el vicepresidente. Y el otro empezó a decir, yo soy el gerente. Y yo voy a ser el supervisor. Y yo voy a ser el asistente de supervisor, hermano. Y el otro dijo, yo voy a ser el team leader. Y ellos comenzaron los 12 a repartirse las posiciones. ¿Y saben qué hizo Jesús, hermano? Jesús guardó silencio. Léanlo en la Biblia. Pero cuando llegaron a la casa que iban, Jesús, después que habían cenado, que estaban teniendo la barriguita llena, que ellos estaban relajados, les hizo una pregunta. Muchachos, cuéntenme. ¿Qué era lo que estaban discutiendo en el camino, hermano? Ellos abrieron los ojos, porque ellos pensaban que Jesús no los había escuchado. Y ahí Jesús le dio la enseñanza de la humildad, hermano, y le habló un poco sobre las posiciones en el cielo. Tenemos que saber cómo, hermano, vamos a trabajar con los problemas que entran a la iglesia, cómo vamos a manejar estos asuntos de temas que se infiltran, pensamientos extraños. Tenemos que saber cómo manejar esto, hermano. Y lo que no puede faltar, hermano, es el amor. Si el amor falta en un tema que tú vas a dar, no lo des. Si el amor falta en una reprensión que tú vas a dar, no des la reprensión. Si el amor falta en un consejo que tú vas a dar, no lo des. El amor es, hermano, lo más importante. Es tan así que hay un capítulo de la Biblia completo, 1 Corintios 13, dedicado al amor. Y Pablo ahí pone un montón de ejemplos y dice, si no hay amor, de nada me sirve. Así que tenemos que tratar, hermano, la gracia de Dios con amor. De hecho, un Pedro ya viejito, un Pedro ya mayor, un Pedro ya, hermanos, controlado por el poder del Espíritu Santo, dice, apacentad la gracia de Dios, ¿cómo? Con mansedumbre, no maltratándola, no como si tuviera señorío sobre ella, no como si tú pensaras que la iglesia es tuya. Ese es el consejo del Señor, de cómo debemos trabajar este asunto. ¿Hay que probar a las personas? Pues claro. Usted no va a poner a una persona a ser líder de iglesia si no ha sido probado, si no ha demostrado que es una persona consagrada a Dios, si no ha demostrado que es una persona que tiene conocimiento. ¿Cómo usted va a poner a un maestro de escuela sabática si no conoce ni tan siquiera la doctrina bien adventista? Y eso ocurre, hermano. Yo he visto a maestros de escuela sabática diciendo unos disparates doctrinales increíbles. O sea, tenemos que probarlos. Pero hay que hacerlo, hermano, con sabiduría, como Jesús lo hizo. Y con mucho amor.
¿Cómo usted le dice a una persona que se vista mejor? Peligroso eso, hermano. ¿Saben cuál es la mejor manera de usted enseñarle a las personas? Con el ejemplo. ¿Qué fue lo que hizo Jesús, hermano? Le lavó los pies a los discípulos. ¿Y qué le dijo después? Ejemplo os he dado. Jesús quería enseñarle humildad. ¿Cómo le enseñó la humildad? ¿Dando un sermón de humildad? No. Dando ejemplo de lo que es humildad. Y él le lavó los pies a los discípulos. Tú quieres, y así que debemos enseñarle a los demás, hermano. ¿Cómo tú le enseñas a alguien que no use pantallas? Fácil. No, tú no la uses. Y las personas cuando llegan a la iglesia y ven que nadie usa pantalla, que nadie usa cadena. Le pongo un ejemplo. O cómo tú quieres enseñar a la gente que vistan de una manera. Pues cuando llegan a la iglesia y ven que uno viste bien, ellos visten así. Porque tenemos que ser cuidadosos, hermano. Porque tampoco podemos imponer nuestros criterios, hermano. A veces imponemos nuestros criterios y creamos nuevos pecados, creamos nuevas doctrinas, y eso tampoco es así. Lo importante es que, hermano, demos un ejemplo. Cuando usted da ejemplo, hermano, la iglesia va a marchar bien. Cuando los líderes dan un buen ejemplo, la iglesia marcha bien. Así que tenemos que probarlo a las personas, pero con el método de Cristo, hermano. Dice aquí el versículo 3 de Apocalipsis capítulo 2. Has sufrido, hermano. Esta es una de las partes que menos nos gusta a nosotros de ser cristianos. Sufrir. Hermano, vamos a sufrir. En la iglesia se sufre, hermano. Yo conozco personas que su esposa la dejaron a los esposos porque eran líderes de iglesia, porque decidieron ser adventistas. Conozco hermanas que sus esposos las han dejado porque decidieron ser adventistas. Conozco de hijos que han padecido persecución en su hogar porque decidieron desligarse de las creencias religiosas de sus padres. Hermano, se sufre. De hecho, Jesús dijo, yo no he venido a traer paz a la tierra, sino guerra. Pondré disensión entre el hijo y el padre, entre la nuera, entre los yernos, entre los suegros. Hermano, esto es una realidad. Hermano, Dios nos da una paz interior en medio de los problemas y las situaciones. Pero vamos a sufrir. Tú que me estás escuchando, ¿cuánto tú has sufrido por ser fiel a Dios? A lo mejor estoy hablando con alguien que botaron de su trabajo, que despidieron de su trabajo. A lo mejor estoy hablando con alguien que está pasando por un problema familiar de salud. A lo mejor estoy hablando con alguien que tiene un familiar con COVID al borde de la muerte. Estoy hablando con alguien que está a punto de perder su casa porque no ha podido trabajar por esta pandemia. Hermano, se sufre. Claro que sí, que se sufre. Hermano, eso es parte, eso viene en el paquete. Cuando usted acepta a Cristo como su Salvador, usted está diciendo, Jesús, sálvame, pero sé que voy a sufrir. Hermano. Pero si nos acostumbramos, hermano, a entender que todas las cosas vienen de Dios, hermano, va a ser más fácil. En el libro de Job, léalo. Yo lo reto a usted, a que usted lea el libro de Job desde el capítulo 1:1 hasta el último versículo. Y búsqueme en cuando Job en alguna ocasión le echó la culpa a Dios de sus problemas. Perdónenme, al diablo. Hermano, nunca. Job nunca le echó la culpa al diablo. Job dijo, Dios quitó, hermano. Job entendía que todo lo que le pasaba a él estaba bajo el control absoluto de Dios. Por tanto, hermano, Job pudo mantenerse firme porque entendía que Dios tenía el control. Si tú estás sufriendo hoy, Dios tiene el control. Y este sufrimiento, verlo como que es necesario para tu crecimiento espiritual. Que este sufrimiento es necesario para tu crecer y llegar más lejos, hermano. Si nosotros no sufrimos, hermano, no vamos a llegar al cielo. Porque somos duros de cerviz. Somos cabezones, hermano. Somos carnales. Somos polvo. Y la única manera en que Dios puede trabajar con nosotros, la única manera en que Dios puede transformarnos, es a través de los problemas y el sufrimiento. No es porque a Dios le gusta que suframos. Es porque nuestra naturaleza, hermano, no responde de otra manera. Yo te voy a decir algo. Si al día de hoy tú no estás más cerca de Dios a través de esta pandemia, tienes un problema grave. Porque se supone que esta pandemia, se supone que las prohibiciones que tenemos, las necesidades que hemos pasado, hermano, nos hayan acercado más a Dios. Se supone que es lo que pasamos después de María, hermano. Yo no sé cómo tú la pasaste, pero para mí no fue fácil, hermano. Fue complicado. Pero eso es lo que nos tiene que acercar más a Dios.
Vamos a sufrir, la Biblia lo dice, has sufrido. El sufrimiento es parte de este negocio. Acéptalo. Yo siempre le inculqué a mis hijos desde chiquitos que tenían que crear callos. Hay que crear callos, hermano, porque cuando los niños crecen van a enfrentar al mundo solos. Papá, no lo puedes poner en una burbuja. Hay que ayudarlos a que creen callitos. Ay, cuando mi hija me decía, mira papi, que esta amiguita mía de la iglesia no me quiere hablar. Esa era mi oportunidad para ayudarle a crear un callito. Yo no le decía, mire que esa nena es mala. No. Yo le enseñaba, tranquila, eso pasa, ella te va a hablar después, así son los seres humanos. Y empezaba yo a trabajar con ella, hermano. Así tenemos que trabajar con nuestros hijos. Dice aquí, has tenido paciencia. Vuelve y recalca lo de la paciencia. Tenemos que ser pacientes. De hecho, una de las cualidades de la iglesia final es que guarda los mandamientos de Dios y tiene la paciencia ¿de quién? De Jesucristo. No la paciencia nuestra. Tenemos que ser pacientes, hermano. Has trabajado arduamente por amor a mi nombre. Me recalca de nuevo el trabajar. Hay que seguir trabajando. Y no has desmayado. Versículo 4, hermano. Ahora viene el problema. Estas eran las cualidades que la iglesia tenía. Las cosas buenas que la iglesia de Éfeso tenía. Pero sí tenía unas cositas ya complicadas. Pero tengo contra ti, versículo 4, que has dejado tu primer amor. Miren, hermano, ¿verdad? Que la iglesia tenía un problema. Había dejado su primer amor. A pesar de que la iglesia apostólica estaba tan cerca de Cristo, hermano, se comenzó a descuidar, hermano. Has dejado tu primer amor. Sigue diciendo el 5, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Hermano, ¿qué es dejar el primer amor? Dejar de hacer las primeras obras. ¿Recuerdas cuando te bautizaste? Que ibas a la iglesia los lunes, los miércoles, los viernes, los sábados, los domingos, los martes, los jueves. ¿Recuerdas eso? ¿Recuerdas que cuando decían algún voluntario, tú alzabas la mano aunque no sabía para lo que era? ¿Recuerdas eso? Cuando el pastor decía, hermano, vamos a repartir este sábado a las 2 de la tarde literatura y la temperatura va a estar a 98 grados y tú alzabas las dos manos. ¿Recuerdas ese tiempo? ¿Recuerda cuando decían, hermano, tenemos que visitar a la hermana Juanita? Está en problemas y usted alzaba las dos manos porque usted quería ir a la casa Juanita. ¿Recuerda cuando decían, hermano, tenemos que ayudar a esta persona de la comunidad? Hay que ir a limpiar su casa porque es un viejito, es una viejita. Y tú y alzabas las manos e ibas. ¿Recuerdas eso? ¿Recuerda cuando hacía una recolecta para ayudar a Paquito que tenía problemas económicos? O a Paquita. Y tú ahí sacabas, metías la mano en tu bolsillo y dabas dinero para ayudar. ¿Recuerdas esos tiempos? Hermano, tenemos que volver. Hay algo que ocurre con el tiempo en la iglesia. Y es que comenzamos a dejar las cosas para que otro las haga. Hermano, tenemos que hacer esta obra. Y tú piensas, que lo haga Paquito, que lo haga Felipe. Yo no lo voy a hacer. Yo estoy cansado. Yo voy para mi casa a descansar. Hermano, ¿no fue lo que le pasó al rey David? El pueblo salió a la guerra y él se quedó allí en su casa y allí desde la azotea vio a aquella mujer hermosa y sabemos cómo resultó el pecado que resultó y la desgracia y la tragedia que trajo eso. Hermano, hay que volver al primer amor. Tenemos que volver a estar en todas. Tenemos, hermano, que volver a ser presentados. Al principio éramos unos presentados, pero un día una voz comenzó a meterse aquí y decirnos, oye, la gente va a pensar que tú eres un presentado. La gente va a pensar que tú quieres abarcarlo todo. ¿Te recuerdas cuando esos pensamientos comenzaron a entrar a tu cabeza? ¿Y saben qué es lo triste? Que a veces le hacemos caso. ¿Y saben quién trajo esos pensamientos? El diablo. Comienza cuando el diablo ve que una persona está trabajando, hermano, hace una reunión de demonios, se reúnen y comienzan a hacer planes. ¿Cómo hacemos para que esta persona deje de ir tanto a la iglesia? ¿Cómo hacemos para que esta persona deje de ser tan activa? Hermano, y el diablo comienza a complicarnos la vida. Y el jefe comienza a darnos más horas. Y el trabajo nos exige más horas de trabajo. Y aquello pasa. Y lo otro ocurre. Y comienza una serie en Netflix, hermano, que está tremenda. Y yo no me quiero perder esa serie en Netflix. Y comenzamos, hermano, a descuidarnos. Hay que volver al primer amor. La primera iglesia, hermano, tan cerca de Jesús, dejó el primer amor. ¿Qué amor hemos dejado nosotros? Yo no creo que hemos dejado el primero. Yo creo que hemos dejado el quinto amor, hermano. Hay que volver a las primeras obras. Dice un versículo que si corriste con los de a pie y te cansaron, dice Jeremías, ¿cómo correrás con los de caballo? Si tú corres con una persona ahí y no le ganas, imposible que le gane a alguien si se monta en un caballo. Hermano, estamos corriendo con los de a caballo. Ya las cosas no son tan fáciles.
Ya no es tan fácil dar un estudio bíblico como ir a la casa a visitar a las personas, hermano. Ya no es tan fácil como que el pastor pueda visitar a los hermanos y orar con ellos en sus casas. Esto se ha complicado para todo el mundo, hermano. O sea, las situaciones ya no son como antes. Pero tenemos, hermanos, que volver al primer amor. ¿Cómo lo vamos a hacer? Yo no sé cómo tú lo vas a hacer. Pero yo estoy buscando la manera de volver, hermano, a ese primer amor. Estoy buscando la manera, hermano, de ser como antes, ser un presentado, estar en todas, hermano. ¿Tú quieres saber cómo actuar? Mira al hermano recién bautizado. No lo mires para ver cómo viste. No lo mires para ver cómo habla. Míralo para que tú veas cómo esa persona está en todas en la iglesia. Porque a veces miramos lo que no tenemos que mirar. Y lo que hay que mirar no lo miramos. Imita a esa persona recién bautizada. Vamos a volver a ser como antes, hermano. La iglesia había perdido el primer amor. Y esto trae problemas, hermano. Miren lo que dice el versículo 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras. Pues si no, vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Hermano, si yo me sigo descuidando, Jesús dice aquí que me va a quitar mi candelero. Pero no es que Jesús me rechaza, hermano, es que yo voy a terminar fuera de la iglesia. Si yo soy descuidado, si yo he perdido el primer amor, ¿cómo yo voy a aguantar lo que viene para este mundo? ¿Cómo yo voy a aguantar la prueba que viene para este planeta? No la voy a poder aguantar. Por eso que Jesús dice, voy a quitar tu candelero. Hermano, porque no vamos a poder permanecer firmes en la iglesia. ¿No has visto hermanos que comenzaron a enfriarse? ¿No has visto personas que dejaron de ir a la iglesia los lunes, los miércoles, los viernes? Después iban un sábado sí, un sábado no. Después un sábado sí, 2 no. Después un sábado sí, 3 no. Después un sábado sí, 4 no. Y después cada X meses, cada X años, hasta que finalmente los dejamos de ver. Ellos mismos quitaron su candelero, hermano. Así que volvamos al primer amor. Versículo 6. Pero tienes esto. Por lo menos Dios siempre tiene algo bueno que decir, ¿verdad? De nosotros. Que aborreces las obras de los Nicolaitas. Los Nicolaitas eran una secta dentro de la iglesia que surgió, que comenzaron con pensamientos extraños. Lo hablamos al principio hoy. Los pensamientos que estamos viendo ahí en nuestras iglesias, que si el Espíritu Santo, que si la fiesta de los judíos, que si aquello, que si las 7 hojitas del santuario, que si... Mano, y la gente empiezan a sacar cosas, hermano. Empiezan a sacar, y eso era lo que hicieron los nicolaitas. Comenzaron, hermano, a traer doctrinas, a traer pensamientos a la iglesia. Y esos pensamientos comenzaron a afectar a la iglesia, hermano. Comenzaron a traer hermanos. Así que nosotros, tenía algo bueno la iglesia primitiva, y era que ellos, hermanos, aborrecían las doctrinas erróneas. Así debemos ser nosotros. Debemos, hermanos, no permitir, bajo ninguna circunstancia, fuego extraño en la iglesia. No. Hay que velar por el buen funcionamiento de la iglesia. Pero ten cuidado que lo que tú consideras fuego extraño no sean tus conceptos y tus ideas personales, sino estén basadas en la palabra de Dios, hermano. Tenemos que tener cuidado con esto. ¿Sabe? El legalismo es un problema en la iglesia. Y el liberalismo es otro problema en la iglesia. ¿Cómo lo resolvemos? Vete a un punto medio. Ni eres extremadamente conservador y legalista, ni eres liberalista. Nos vamos a lo que dice la palabra, hermano. Yo me acostumbré a vivir por lo que diga la palabra de Dios, hermano. A mí, hermanos que me dicen cosas, mira esto, aquello, que si los hermanos, no sé, que si no deben ponerse aquello, pero hermano, la Biblia lo dice. Hay cosas que la Biblia es clara y hay cosas que la Biblia no es clara. Yo en una ocasión fui a predicar a una iglesia hace muchos años, hermano. Llegué a esa iglesia, estaba distante de mi casa como 1 hora. Yo venía de una iglesia muy pequeña. Era una iglesia pequeñita, una iglesia de 20 miembros. Y usted sabe que en las iglesias pequeñas las cosas no necesariamente no son iguales a una iglesia más grande. Y en mi iglesia pequeña, que era también cerca de la costa, que era súper calurosa, mano, y no había aire. Se predicaba mucho así, en camisa, no se usaba mucho traje, mucho gabán. Y yo llego a esta iglesia, hermano, ignorante al fin. Y cuando llego allí no llevé mi gabán. Hermano, no me querían dejar predicar porque yo no tenía un gabán puesto. Y allí ellos me dijeron, mira, ahí hay un gabán. Y cogieron un gabán que estaba allí lleno de polvo y de telaraña. Y que yo no sé, que lo tenían allí para cuando un predicador parece que no traía gabán. Que no me combinaba con nada, hermano, y me lo pusieron. Pero ¿saben qué? Yo me lo puse. Yo dije, estos hermanos necesitan, para que oírme predicar, que yo me ponga un gabán feo, lleno de polvo, pues yo me lo pongo. Así que yo me puse el gabán ese feo y lleno de polvo, hermano, y yo prediqué. El Señor llevó el mensaje a la iglesia, hermano. Pero tenemos que tener cuidado, hermano. A veces, ¿verdad? Tenemos conceptos, tenemos ideas. Y saben que después aprendí con el tiempo.
en un viaje a Estados Unidos, hermano, que el gabán era una ropa casual. Cuando comenzó, el gabán se usaba para ir a los parques a montarse en una montaña rusa. Se usaban los gabanes en Estados Unidos, hermano, a principios de los 1900. Y yo dije, wow, ¿cómo la iglesia de nosotros entiende que el gabán es la pieza clave para subir un púlpito, hermano? Pero nada, yo me ajusto, hermano. Y yo, cuando voy a predicar en iglesia, yo me pongo un gabán. Y me lo disfruto, hermano. Y pienso que me veo muy apuesto y muy guapo. Y le luzco a mi esposa. Así que le salgo algún provecho. Pero, hermano, tengamos cuidado que cuando estamos trabajando con el bien de la iglesia, que no impongamos nuestros criterios, nuestras ideas personales, nuestras culturas. Vamos a ajustarnos a la cultura de la Biblia. ¿Ya? Sí, hermano, si nos dejamos llevar por la Biblia, se acabó, no va a haber ningún problema. Así que, hermano, no podemos soportar las obras de los nicolaitas. Dice aquí. Entonces dice, el que tiene, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en el medio del paraíso de Dios. Wow, hermano, qué promesa Dios nos está dando. Tú que estás sufriendo hoy, tú que tienes que ser paciente porque ves que la gente llega vestida a la iglesia de una manera que a ti no te gusta. Tú que tienes que ser paciente porque ves que los hermanos a veces hablan mucho en la iglesia. Tú que eres paciente porque tienes que ver que los hermanos cuando piden ayudar a alguien no meten la mano en el bolsillo porque tienen ahí una bruquena que los va a picar o un juez, hermano. Tienes que ser paciente. Pero ¿sabes qué? La Biblia dice que si tú soportas, si tú eres fiel a Dios, vas a comer del árbol de la vida. ¿Y saben qué va a causar el árbol de la vida en nosotros? Nos va a dar sanidad y vida eterna. Y gloria a Dios, hermano. Ese es el instrumento que Dios utiliza y va a utilizar, hermano, para que tú y yo seamos eternos. Vamos a comer de las hojas del árbol de la vida. Vamos a comer del fruto todos los meses, hermano. Todos los meses, no importa a qué lugar del universo tú termines viviendo o visitando, todos los meses, hermano, vamos a ir a comer del árbol de la vida. Y gloria a Dios por eso. Así que nos vamos por lo menos a ver, hermano, bastante a menudo en el cielo. Dios te da la promesa que vas a comer de ese árbol. De ese árbol que Adán y Eva no tuvieron el derecho a comer más. Dios lo tiene reservado para nosotros. Sé fiel a Dios. Dios tiene maravillas para nosotros. Dios tiene cosas grandes. Seamos pacientes, hermano. Este mensaje que Dios le dio a la primera iglesia aplica de manera muy grande a nosotros, hermano. Y tú vas a ver cómo cada mensaje va a ir aplicando. Cómo cada miércoles o cada día que se presenten estos temas vamos a ir gozándonos, hermano. Dios quiere llevarnos al paraíso de Él. Dios quiere un día llevarnos al cielo. No mire las cosas de esta tierra. No mire las cosas que están pasando. Mira lo que Dios está haciendo para ti y para mí. Mira los movimientos que están habiendo en el paraíso. Mira los movimientos que están hablando allá en las mansiones celestiales. Para que tengas esperanza. A que en medio de este mundo de dificultad y de problemas podamos seguir caminando y seguir siendo fiel a Dios. Dios te bendiga, mi hermano. Dios te guarde. Quiero terminar en esta hora con una oración. Así que vamos a inclinar nuestros rostros y oremos. Señor y Dios nuestro, gracias te damos porque tú siempre nos escuchas. Te damos las gracias porque tú siempre, mi Dios, nos habla a través de tu palabra. Te pido, Padre, que tú nos traigas cada día palabras de aliento. Que cada día tú nos llenes de tu Espíritu Santo. Y que a través de tu palabra podamos escuchar tu voz. Ayúdanos, mi Dios, a vivir este tiempo como hay que vivirlo. Estamos viviendo muchas cosas como lo vivieron nuestros primeros antepasados. Los discípulos experimentaron muchas pruebas y dificultades. Nosotros las estamos experimentando. Ellos tuvieron privaciones. Fueron expulsados de muchos lugares. Fueron botados de sus trabajos. Nosotros estamos viviendo cosas similares. Ayúdanos, mi Dios, a tener la devoción. Ayúdanos a regresar al primer amor. Que podamos trabajar de manera incansable para ti. Y que a través de nosotros muchas personas puedan conocerte. Gracias te doy, Padre, porque tú nos permitiste este momento. Y te pido que tu Espíritu continúe con cada uno de nosotros. Y te lo hemos pedido en los méritos y en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, mi hermano. Nos veremos la próxima semana.